Hemos podido recopilar una serie de preguntas, tanto en auditorías Mintra, en lo que es capacitaciones, comité, que son los temas más consultados, ¿no? Son los temas más consultados que ha habido durante todo este año. Vamos a ver y vamos a tratar primero, sí, sobre las auditorías Mintra, ¿no? La primera pregunta que tenemos es, ¿por qué debo ejecutar una auditoría Mintra? Esta pregunta es muy sencilla de responder, debido a que en el artículo 43, en la ley 29783, nos obliga el empleador a realizar auditorías periódicas, ¿no? Para comprobar que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud, el trabajo, pues esté implementado, también esté adecuado y sea eficaz, pues para prevenir los riesgos laborales. Asimismo, encontramos dentro del Decreto Supremo 014/2013, que es el registro de auditores autorizados, ahí la periodicidad de las auditorías, ¿no? Dando también carácter obligatorio de realizar una auditoría, ¿no? Y de este tipo de auditorías. Ahora, vamos a ver también otra preguntita justamente que también pasa al siguiente tema que les quería comentar, que es cómo se elige al auditor, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, ha sido muy consultada este año, los últimos 2, 3 años, 2 años aproximadamente, ¿no? Desde que se puso finalización a lo que es eh, la pandemia, ¿no? Debido a que se regularizaron estas auditorías y se empezó a consultar sobre cómo es realidad la que se elige el auditor, ¿no? En el Decreto Supremo 014, justamente en el artículo 16, nos indica que el auditor debe ser electo por tanto los trabajadores como por sus representantes. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? El empleador mínimo debe publicar una lista de 2 auditores, 2 candidatos que tengan todos los requisitos, que cumplan todos los requisitos justamente del Decreto Supremo 014, debe publicarlos y los trabajadores van a tener un plazo de 5 días hábiles para poder presentar alguna tacha sustentada, obviamente, o alguna inconformidad de los candidatos. ¿Qué pasa, Lili, si pasan estos 5 días y no ha habido ninguna tacha, todos están conformes con los 2 auditores? Entonces, la delegación de la elección del auditor corresponde ¿a quién? Al empleador, debido a que no ha habido ninguna inconformidad, ninguna tacha que pueda em, indicar que uno o que otro no es el adecuado, ¿no? Entonces ya queda en la elección del empleado. Pero sí, está dentro de la normativa que los trabajadores deben participar en la elección del auditor Mintra, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, que también es otro tema muy importante. Sí, ¿cuál es la multa, no? ¿Cuál es la multa por no realizar una auditoría? Jurídicamente, no realizar una auditoría multa en los siguientes plazos exigiría en los plazos determinados, ¿no? Que exige la ley. Es una infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo al reglamento justo de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Del Decreto Supremo 019. La multa concreta depende de qué. Uno, del tipo de empresa, si es microempresa, si es pequeña empresa o si es del régimen general. También depende mucho de qué, del número de trabajadores afectados. ¿Y dónde podemos encontrar específicamente, de acuerdo a nuestra empresa? Pues en la tabla de multas que está vigente y aplica en la SUNAFIL, ¿no? Ahí podemos encontrar cuál es la multa concreta, que va a depender uno, para las micro, pequeña o gran empresa, y también dependiendo del número de trabajadores que tenemos, ¿no? Esta tabla la hemos compartido durante el año, la tenemos también si necesitan, si requieren que de nuevo se las enviemos, podemos realizarlo de acuerdo al registro que han realizado para poder entrar al webinar.
Ahí los tenemos en la lista, ¿cierto, Sonia? Entonces podemos enviarles también la tabla para que la tengan actualizada, ¿no? Sí, ingeniero, correcto. Tenemos la lista y al correo podemos enviar todo el material. Ahora, si no se ha realizado una auditoría, por ejemplo, si viene la fiscalización, es ahí donde te van a decir, te van a pedir pues tu registro de auditorías, te van a pedir tu programa de auditorías, te van a pedir el plan de la auditoría. Entonces es ahí cuando se va a realizar la multa, ¿no? ¿Qué pasa justamente con la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las no conformidades más frecuentes? ¡Wow! Aquí me ha sido difícil, bueno, difícil recopilar todas las no conformidades porque hay bastantes. Hay, por ejemplo, no conformidades que se han encontrado en varias auditorías Mintras y varias auditorías internas relacionadas con la matriz de requisitos legales. ¿Qué pasa? Que varias matrices de requisitos legales no identifican todas las normas aplicables para la empresa. Ojo, una matriz de requisitos legales no es la misma para todas las empresas. No, cada empresa tiene un rubro diferente, ¿no? Hay empresas que, siendo del mismo rubro, hay normativas que no les aplican las mismas a cada una, ¿no? Entonces, nuestra matriz de requisitos legales no debe ser descargada de internet, no debe ser, ya pásame tu matriz legal para poder copiármela. No, debemos analizar, debemos revisar las normativas que nos aplican a al tamaño de nuestra empresa, a nuestro rubro y a nuestro score, ¿no? Ahora, también he podido encontrar no conformidades con la gestión deficiente tanto de las contratistas como subcontratistas, ¿no? Donde no se verifican los documentos del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de las contratistas. Nosotros como empresa grande o cada uno en su empresa, si cuentan con contratistas, pues como empresa principal debemos tener una gestión de contratistas adecuada. ¿Qué significa? Que todos los contratistas que ingresen a trabajar en nuestra empresa, pues deben cumplir mínimo con lo que indica la ley. Mínimo con lo que indica la ley. ¿No? Debemos revisar, debemos tener una programación para hacer auditorías inopinadas a las empresas en el cumplimiento de su sistema de gestión de seguridad. Es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que somos responsables solidarios y ya hay precedentes que sí multan a la empresa principal, que han multado a la empresa principal y los han vuelto responsables, ¿no? Eso ya, por ejemplo, lo hemos visto en un webinar hace muy poco con la ingeniera Diana, que habló de los precedentes que se tienen, ¿no? Justamente habló de un precedente que multaron a la empresa principal, ¿no? ¿Por qué? Porque también es responsable de la contratista, ¿no? Entonces, esa es otra de las no conformidades. Ahora, también tenemos no conformidades, por ejemplo, en lo que son los programas de capacitación, ¿no? Hay programas de capacitación que son insuficientes o mal gestionados, ¿no? De repente, menos de 4 capacitaciones anuales, no llegan a todo el personal, no son específicas al riesgo, ¿no? Más adelante justamente vamos a hablar de esto porque hemos tenido también varias preguntas sobre el tema de capacitaciones. Pero sí, sí, como ven, es una de los puntos de las no conformidades frecuentes, ¿no? Programas de capacitación insuficientes, no cubren a todo el personal o hacen las capacitaciones básicas que no tienen relación con lo que indica la matriz y per se, que es muy importante considerar qué controles, qué peligros, qué riesgos tenemos en el puesto de trabajo para poder considerar y armar nuestro programa anual de capacitaciones, ¿no? Otro de los programas también que es observado y entran a no conformidades son los planes anuales y programas anuales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Totalmente desconectados al diagnóstico de línea base, ¿no? ¿Por qué? Porque no se considera muchas veces la elaboración de una línea base para poder realizar estos programas, estos planes,
¿no? Recuerden que, es más, dentro de la estructura del plan anual está la línea base, está a considerar la línea base del sistema de gestión para que pueda realizar una planificación, implementación y mantenimiento de tu sistema de gestión. Entonces, sí se han encontrado empresas que no han realizado los diagnósticos de línea base, que no se han considerado resultados de sus auditorías para la planificación siguiente del año, para la planificación del año siguiente, ¿no? Incluso de su elaboración de sus programas anuales, ¿no? Otra no conformidad que también tenemos frecuente son los registros y documentación obligatoria. Eso me pasa mucho porque, por ejemplo, yo a veces solicito a las empresas que me muestren sus registros de inspección interna, sus registros de monitoreo. Les digo, ¿cuántos monitoreos has tenido? Y me dicen, ok, he tenido 3 monitoreos: iluminación, ergonomía y psicosocial. Solo me presenta, a ver, quiero, ¿me puedes mostrar los registros? Solo tienen de un registro de repente perdón, de un monitoreo del registro. O no cuentan con los registros, solo me muestran el informe del monitoreo. Y le digo, no, ¿dónde está el registro? ¿No? El registro obligatorio que te dice la resolución ministerial 050. Y me dice, no, eso no me lo entregaron, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los monitoreos ocupacionales, ¿quién los realiza? Los realiza una empresa especializada en realizar monitoreos, ¿cierto? De agentes. Entonces, la empresa te puede dar los informes, pero los registros los tenemos que llenar nosotros, la empresa, el encargado del sistema de gestión, ¿no? Llenar los registros, ver los resultados. De acuerdo a esos resultados, también elaborar una planificación, un plan de acción, qué hacer con esas conclusiones, qué hacer con esos resultados, ¿no? Es muy importante eso. Y otro de para no alargarme ya en esta pregunta, otro de las no conformidades eh, más representativas, más comunes, como dice la pregunta, pues es en la conformación del comité o en las elecciones del comité, ¿no? O no encontramos un comité constituido o un supervisor de seguridad para empresas de menos de 20 trabajadores, o encontramos de repente un comité mal constituido, o dentro de su proceso de elección del comité no se realizó de acuerdo a la normativa, ¿no? A la resolución ministerial 245. Entonces, tenemos una resolución ministerial, la 245 del 2021, que nos indica cuál es el procedimiento en el cual nosotros debemos seguirnos y ceñirnos para poder realizar las elecciones de nuestros comités. Entonces, si ya tenemos un documento en donde nos dice específicamente, paso por paso, quiénes deben conformar la junta electoral, quiénes deben ser quiénes son los trabajadores que pueden ser elegidos, ¿no? Tener seguro quién es personal de confianza, quién es personal de dirección, quién es personal de la parte trabajadora. Eso también, ¿por qué? Porque también se ha encontrado personal de confianza como parte de los trabajadores. Entonces no puede ser, ¿no? Recordemos que el comité debe ser paritario, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto debo realizar mi auditoría MINTRA? La normativa es específica en este punto, ¿no? Tenemos al Decreto Supremo 014/2013 que nos indica cada cuánto debo realizar. Para las empresas que realizan actividades de alto riesgo, pues la auditoría debe realizarse cada 2 años, ¿ya? ¿Cuáles son estas empresas de alto riesgo? Ya las que están indicadas según el anexo 5 del Decreto Supremo 009 del año 97, donde están las actividades productivas de alto riesgo, tanto en minería, hidrocarburos, construcción pesada, entre otras, ¿ya? Y para las otras empresas, para las empresas pues que no realizan actividades de alto riesgo y tienen más de 10 trabajadores,
pues estas deben ser sus auditorías realizadas cada 3 años. Entonces, de alto riesgo, cada 2 años. Las demás empresas que no realizan actividades de alto riesgo, pues cada 3 años. ¿Qué pasa con las empresas que tienen menos, o sea, menos, hasta 10 trabajadores, menos de 10 trabajadores, y que no cuentan con actividades de alto riesgo? Ojo con esto porque esto es en negrita, o sea, que no cuentan con actividades o no realizan actividades de alto riesgo. Estas empresas no están obligadas a realizar auditorías, em, auditorías Mintra cada 2 o cada 3 años, sino cuando la inspección de trabajo lo ordene expresamente, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas de menos de 10 trabajadores? Pues que sí realizan trabajos de alto riesgo, pues ¿dónde se rigen? En el punto 1, ¿no? Donde tienen que realizar su auditoría cada 2 años. Estas son las preguntas más representativas en lo que son auditorías Mintra. Si tienen de repente alguna u otra pregunta, pueden escribirlo en el chat y al finalizar de repente el webinar, que todos los expositores salgamos, podamos responderles, ¿ya? Ahora, también hemos reunido todas las preguntas de lo que es capacitaciones. Y comenzamos con esta pregunta también muy interesante que encontramos. Nos indica, ¿es obligatorio que la capacitación sea evaluada por los trabajadores? Muchas veces me han preguntado esto, y es que luego que nosotros o que todos los trabajadores hayan recibido una capacitación, deben tener la oportunidad de evaluarla, tanto al capacitador como también a la capacitación, al contenido de la capacitación que les han brindado. Esta es una retroalimentación, ¿no? Que puede indicar un alcance de la comprensión y también puede ser utilizada para mejorar los programas de capacitación y también sirve como apoyo en los esfuerzos de prevención y en prevención de riesgos, que esto es también muy importante, ¿no? Entonces, sí, sí es necesario, sí pueden evaluarla, tienen que evaluarla, ¿no? Porque eso nos va a demostrar también el- la participación del personal. Es muy importante la participación del personal porque la ley te pone en varios puntos que el personal debe participar del sistema de gestión, debe participar del programa activamente, no solo, ok, cuando me acuerde, no, activamente de todos los programas con los que contamos, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta que es, ¿los programas de capacitación deben ser revisados por el comité de seguridad o por el supervisor de seguridad? Claramente, deben involucrarse y dejar también evidencia, además que lo indica en la normativa dentro de sus funciones, ¿ok? Dentro de las funciones del comité nos indica, ¿no? Que el comité debe conocer, aprobar y dar seguimiento a los programas anuales de capacitación, a los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Debe verificar también que las capacitaciones respondan a los riesgos reales y a los resultados también de las investigaciones de los incidentes, también a lo que está indicado a base en los controles específicos del IPRC, de las inspecciones y entre otros relevantes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con respecto a las capacitaciones? Ahora dice, los temas de capacitación deben guardar relación con lo que indica mi matriz y per se, justamente anterior antes de esta pregunta que les estaba diciendo, que también el comité debe revisar que guarde relación. Pues sí, deben tener relación directa con los peligros y los riesgos identificados. Desde el enfoque legal vamos a hablar que en la ley nos indica, en la ley y en el reglamento exigen que la capacitación sea adecuada ya a los riesgos del puesto de trabajo, ¿ya? ¿Y dónde están esos riesgos? ¿Dónde se identifican? ¿Dónde se evalúan? En nuestra matriz y per se.
y también a las condiciones pues, reales de la empresa, ¿no? ¿Y dónde lo identificamos? En la matriz IFRC, porque ahí podemos determinar los peligros críticos, que por ejemplo tenemos caída de trabajos en altura, peligro de, ergonómicos, peligros mecánicos, ¿no? Psicosociales, entonces los cuales van a estar relacionados a la implementación de controles y dentro de esos controles podemos colocar las capacitaciones necesarias que necesitamos para el puesto de trabajo. Aparte, que es, como les dije, está dentro de nuestros controles, ¿no? Y también hay que priorizar, pues, capacitaciones específicas para el puesto de trabajo, ¿ya? Esta pregunta también es muy consultada, ¿no? ¿Por qué? Porque me dicen, ok, yo capacito a mi personal en primeros auxilios, en evacuación, prevención de incendios, ¿qué es lo primordial que deben saber? Sí, es necesario, pero no es suficiente. Estos temas son importantes, pero solo van a cubrir la parte de gestión de emergencias, ¿no? Capacitar solo emergencias, uno, no va a cubrir los riesgos específicos del proceso. Tampoco no va a enseñar a prevenir accidentes, no te van a enseñar a ver qué riesgos a los riesgos que estás expuesto. No, no te va a decir eso, no te va a indicar cuáles son los peligros de altura, no te va a indicar cuáles son los equipos de protección personal que debes utilizar, cómo debes mantenerlos. No, no te va a enseñar eso, no te van a decir eso, ¿no? Aparte que no cumple con lo que indica la ley, pues que exige una formación para la prevención de los riesgos laborales. Y no solo la respuesta ante emergencias. No significa que no deben capacitar esto. Les estoy diciendo que sí. Es necesario capacitar en primeros auxilios, evacuación y prevención de incendios, pero no es suficiente para todo tu programa de capacitación anual que debes tener, ¿no? ¿Qué debemos esperar nosotros de un programa? O sea, ¿qué debemos tener o qué más o menos cuál es nuestra visión del programa? En el programa debemos considerar las inducciones específicas del puesto de trabajo. Debemos considerar nuestra matriz y per se, cuáles son los peligros, riesgos evaluados y los controles dentro de nuestra matriz y per se. Debemos considerar procedimientos críticos, ya sean de trabajos em, críticos o de trabajos de alto riesgo, ¿no? También de condiciones inseguras, ¿no? El uso correcto de equipos de protección personal, la gestión de incidentes, ¿no? Reportes, riesgos ergonómicos, psicosociales y también las emergencias, como también debemos ingresar dentro de nuestro programa de capacitación, capacitaciones que nos pide la ley, como por ejemplo la capacitación del reglamento interno de trabajo, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es algo básico que también sí o sí tenemos que capacitar a nuestro personal, ¿ya? Entonces, no solo queda con difundir, sino también con capacitar. También nuestro plan de contingencia. Sí, pero ya estoy capacitando de primeros auxilios, de evacuación y prevención. Sí, está bien, los capacitas, pero también tienen que conocer y extender el conocimiento en lo que es el plan de respuesta ante emergencias, ¿no? Entonces, así debemos armar nuestro programa, ¿no? Nuestro programa de capacitaciones. Y también debemos definir cuáles son las necesidades de acuerdo a lo que nosotros, a nuestro rubro, ¿no? Y a los puestos de trabajo que tenemos. Sobre todo eso, siempre va dirigido al puesto de trabajo y al peligro y a los riesgos evaluados dentro de nuestra matriz y per se. Nuestra matriz y per se es nuestra base para poder armar tanto nuestros programas, programas anuales, programas de capacitación, ¿no? Programas preventivos. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir el programa de monitoreos, ¿no? Porque de ahí va a salir qué monitoreos yo necesito realizar, a qué agentes ocupacionales voy a estar expuesto, ¿no? Voy a estar expuesto, entonces ahí lo vamos a ver. Ok, entonces vamos a pasar al otro tema. Igual, si tienen alguna consulta más de lo que es capacitaciones, pueden colocarlo en el chat, ahí Sonia me ayuda
y antes de finalizar el webinar podemos ir respondiendo a algunas preguntitas. Y si no, ya saben que siempre estamos en nuestras redes sociales publicando, respondiendo preguntas y atendiendo las consultas que ustedes también tienen. ¿Listo? Vamos a pasar con el siguiente tema, que es el comité, ¿no? Nuestro comité de seguridad y salud en el trabajo. Y la primera pregunta va relacionada eh, al reglamento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Hay dudas de esto? Sí, he visto dudas. ¿Qué nos dice la normativa, ¿no? El reglamento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puede existir como una buena práctica de gestión, ¿no? Como instrucción interna, procedimiento, protocolo, manual. Sin embargo, no es una exigencia expresa de la ley 29783, ni tampoco de de su reglamento, ¿no? La norma establece de manera obligatoria este documento específico, pero resulta altamente, no establece, perdón, no establece de manera obligatoria, pero resulta recomendable contar con un instructivo, con un procedimiento, que en la cual nos diga cuáles son el proceso de elección, la organización, las funciones y cuál es el funcionamiento del comité, ¿no? Ahora, distinto es el caso y acá va la confusión, ¿no? Distinto es el caso del sector minero, por ejemplo, ¿no? El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que es el Decreto Supremo 024, sí nos pide en el artículo 61, exige que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional pues cuente con un reglamento de constitución y funcionamiento. Y el modelo de ello lo podemos encontrar pues en el anexo 3 de dicho decreto, ¿no? En este subsector de minería, el reglamento del comité deja de ser una buena práctica y se convierte en un requisito normativo obligatorio. Sin embargo, en la ley, para los otros sectores, pues no lo exige, ¿ok? Entonces, sí lo pueden tener como buena práctica. Si tu empresa va al rubro minero, es una obligación tenerlo. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Es necesario actualizar el T-registro cada vez que se elija un nuevo comité? Esta obligación del registro de tener actualizado en el T-registro el comité viene del año 2016, ¿no? Donde nos va a indicar la obligatoriedad de declarar si la empresa cuenta o con un comité o con un supervisor de seguridad y registrar la fecha de instalación. Ahora, en el registro no te pide declarar nombres de los miembros, no te pide declarar cargos ni nada de eso, solo la exigencia del órgano y la fecha de instalación. Entonces, ¿qué es lo que debemos actualizar nosotros? La fecha de instalación. Nuestro comité fue electo en el 2024, ¿no? 2024, 2025. 2026 se hace una nueva elección. Pues en el 2026 lo que tenemos que actualizar en el registro es la fecha del acta de instalación del comité. Y eso es lo que se debe tener actualizado. ¿Ya? Porque no, en el T-registro no nos va a pedir quién es el presidente, quién es el secretario, no, el T-registro te pide que declares simplemente si tienes más de 20 trabajadores, que tienes un comité y cuál es la fecha de instalación de tu comité. Y si tienes un supervisor, cuál es la fecha de instalación de tu supervisor de seguridad. Y eso es lo que se tiene que actualizar, solo la fecha de instalación, ¿ya? Si es auditable, sí, sí es auditable eh, y te lo pueden auditar en cualquier auditoría, Mintra, interna y fiscalización, la actualización de tu registro, ¿no? Ahora, dice, ¿es válido formar un comité de 4 integrantes si el total de trabajadores, perdón, es 40? Por supuesto que es válido, ¿no? Siempre que cumplan con las reglas de la ley es válido. ¿Qué nos indica el Decreto Supremo 005? ¿No? Indica que el número de personas del comité se define de acuerdo de partes, ¿no? No pudiendo ser menos de 4 ni mayor a 12. A falta de un acuerdo, pues el empleador, en empleados, perdón, falta de un acuerdo en empleados,
En empleadores que cuenten con más de 100 trabajadores, ahí sí te pide que el mínimo sea 6, ¿no? Agregando 2 trabajadores cada 100 trabajadores adicionales, ¿no? Hasta llegar a 12. Entonces, con una empresa de 40 trabajadores, un comité de 4 trabajadores que respete la paridad, o sea, 2 del lado del empleador, 2 del lado de los trabajadores, mitad a mitad, ¿no? Es correcto. Ahora, la siguiente pregunta también va justamente sobre el número de trabajadores, ¿no? Si ya tengo constituido mi comité y luego de 2 meses sobrepaso los 100 trabajadores, ¿qué proceso debe seguir? La norma te dice, como les dije anteriormente, que el número de comité, del número de miembros del comité, se define de acuerdo, por acuerdo de partes. Pero si no hay un acuerdo y el empleador tiene más de 100 trabajadores, el número no puede ser menor a 6, agregando 2 miembros cada 100 trabajadores. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos gestionar las elecciones, ¿ya? Para los nuevos miembros, siguiendo el procedimiento de elecciones del comité que está indicado en la resolución ministerial 245 del año 2021, ¿no? Y tener todas las actas, la convocatoria, siguiendo todo el procedimiento, el cronograma, los 15 días, todo lo que indica el procedimiento, ¿no? Esto es también auditable. ¿Listo? Y tenemos una última pregunta, justamente también relacionada con los representantes del comité, ¿no? ¿Se deben usar identificadores para identificación para los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí. Y como les decía, creo que esta parte no les dije, pero también es un hallazgo muy encontrado dentro de las auditorías, que los comités no estén identificados o que el supervisor de seguridad no esté identificado. Esto aumenta cuando los trabajadores no conocen quiénes son sus representantes ante el comité, ¿no? Entonces, en el artículo 33 en la ley nos indica una parte que se debe otorgar distintivos que permitan a los trabajadores identificar a sus representantes ante el comité de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes identificarlo? Un photocheck. No, pero photocheck, estoy trabajando en planta, un sticker en el casco, ¿no? Que diga comité de seguridad. Y con nosotros que hacemos totalmente teletrabajo, ¿cómo podemos? Pues en el Teams también se puede colocar miembro del comité, ¿no? Como ven ahí Lili Cáceres y pueden ponerlo miembro del comité, miembro titular del comité, miembro suplente del comité, presidente del comité, ¿no? En los correos corporativos que se tienen en la firma corporativa, puedes aumentarle miembro titular del comité, pero debemos tener identificados a nuestro comité. Debemos también los trabajadores deben poder identificarlos fácilmente y deben saber quiénes son parte de su comité porque son los trabajadores los que los han elegido, ¿no? Sí, pero puede haber personal nuevo. Sí, puede haber personal nuevo, pero para eso están las difusiones, para eso están las presentaciones. Bueno, acá te presento, este es tu representante del comité. En el periódico mural está quienes son parte del comité de seguridad, ¿no? Hay maneras de difundir y también de identificar correctamente. No hay pero que valga. En varias auditorías sí hemos podido encontrar eso, ¿no? Le digo, pero de todas maneras, de todas las maneras posibles, hay cómo poder identificarlo. Así estés trabajando de manera en teletrabajo, así estés trabajando en planta, en oficina, sí hay manera de poder identificar a tu comité. Así que si no sabes cómo identificarlos, cuenta con nosotros, nosotros te podemos ayudar. Igual, cualquier consulta adicional que puedan tener sobre el comité o sobre cualquiera de los temas que hemos tratado y más temas que necesiten, estamos aquí dispuestos a poder ayudarlos. Y bueno, conmigo es hasta ahí las preguntas más relevantes que he podido recolectar de todos los webinars que hemos dado y igual estoy abierta a cualquier consulta. Muchas gracias, ingeniera Lili, por absolvernos todas esas consultas.
Las preguntas se van a responder al final de las tres exposiciones del día de hoy. Así que muchísimas gracias y le damos el pase a nuestro segundo expositor, el licenciado Rodrigo Cueva, psicólogo ocupacional en QHC. Vamos a hablar ahora sobre salud mental en el trabajo. De por sí, hay algunas preguntas que han sido mencionadas, como también considero yo que podamos ir un poco conversando. En primera instancia, una pregunta que puede parecer de algún modo que varias veces tú, Rodrigo, lo mencionas, pero es importante decirlo. Y sí, lo reitero varias veces, ¿no? Sí es obligatorio que se implemente diversos programas dentro de un plan de salud mental. Es importante que se pueda marcar la pauta de que no es que sea una opción, no es que es una recomendación, es una obligación legal, que lo dice el reglamento de la ley de salud mental, que empresa pública o privada debe realizar un plan de salud mental. Para sacar la información, para ahondar justamente en la información, está el monitoreo, pero también obviamente está lo que es la evaluación de clima laboral, que me puede ayudar sobre todo para sacar más información. Otra pregunta importante es definir bien la dinámica de riesgo psicosocial y peligro. ¿Por qué? Porque se ha podido ver en diversos CIPERS C, que a veces cuando colocan la parte de peligro psicosocial, mencionan estrés laboral, fatiga, pero es importante ya definir o hacer una redefinición de los conceptos. Y me tengo que ir un poco a la ISO 45003, que habla justamente sobre los diversos peligros psicosociales, hace una definición, una nueva definición de los peligros. Y podemos decir pues que riesgo psicosocial son las consecuencias que, de algún modo, la persona, el trabajador, está generando en base a un peligro que no está siendo bien controlado. En este caso, si vemos que el peligro psicosocial de un aislamiento laboral, porque no hay una buena comunicación entre los compañeros, hay un liderazgo no tan claro, incluso muy, mejor dicho, un liderazgo que es más autocrático que democrático, es mucho más exigente, va a empezar justamente a generar ciertos problemas en el clima laboral. Y eso va a generar en la persona riesgos, consecuencias que pueden ser desde un tema de desmotivación, temas de cansancio, una fatiga más prolongada y a la larga el tema de un estrés laboral como tal. Por eso es importante definirlo bien, porque claro, uno diría, bueno, es un concepto, no va a alterar mucho, pero siguiendo la pauta podemos decir que todo comienza de los factores psicosociales, factores neutros, que pueden transformarse en peligros o factores de protección. El tema de las relaciones personales. Si hay una buena camaradería, un liderazgo más positivo, un tema de comunicación asertiva, entonces no va a haber tanto aislamiento. Va a haber, sí, un tema de comunicación, un trabajo en equipo que se va a estar formando, y eso es un factor de protección psicosocial. Factor de protección que me puede ayudar ante demandas exigentes que pueden haber o puedan aparecer, porque me puedo cuidar entre mis compañeros. Cuando digo cuidar no significa que me van a hacer la tarea, sino que puedo consultar, me van a dar feedbacks para mejorar, a eso me estoy refiriendo. Pero es importante decirlo. Peligro psicosocial, todos los factores que de algún modo están el trabajador expuesto, que si no se controla adecuadamente, van a generar ciertos riesgos psicosociales, como el estrés laboral, como la fatiga, como la desmotivación, etcétera. Otra pregunta, justo va alineada a lo que yo estaba mencionando. Todo programa
La diversidad de deben estar alineados a los peligros que deben estar definidos en mi per se. Por eso es importante cuando se hace un monitoreo psicosocial, una vez que pongamos, imagínense que es la primera vez que se hace un monitoreo psicosocial, utilizo, pongamos una batería donde hay unas 5 o 6 dimensiones, pero ya para el siguiente monitoreo yo tengo que empezar a utilizar ya una batería un poco más de detalle para poder justamente ver de lo que es exigencias psicológicas, si hay una exigencia cuantitativa, exigencia emocional, exigencia cognitiva, que de algún modo está generándose mucho más un peligro para el trabajador y poder justamente eso definirlo bien en mi per se. En otras palabras, sí he visto que en IPRCs de varios lugares que puesto ingeniero, IPRC, peligro psicosocial, estrés. Puesto asistente administrativo, peligro psicosocial, estrés. O sea, todo va a ser estrés. mm, Algo está fallando. Evidentemente hay que investigar un poco. Cada puesto va a tener demandas diferentes que debo justamente ahondar bien en mi monitoreo psicosocial. Las evidencias pueden ser varias. Evidentemente, qué importante es tener los formatos. Cuando yo haga un informe, hago todo un plan, los registros de participaciones, los exámenes de evaluación de las capacitaciones, encuestas de satisfacción, mi diagrama de Gantt, el tema de mi diagnóstico situacional de inicio, que es la evaluación de diagnóstico de mi plan para poder justamente hacer un buen tamizaje. Toda esta información va a ser muy importante en una auditoría para saber de que no es que se ha hecho de una manera improvisada o así nomás para poder aparentar que tengo algo, sino que de algún modo hay toda una secuencia de pasos que se ha establecido y que sencillamente el plan no surgió de la nada, surgió ante una situación de recomendación que me pidió mi monitoreo psicosocial para que yo pudiera realizar una intervención en diversos peligros psicosociales. Puedo tercerizar el acompañamiento psicológico, por supuesto, y incluso es importante que se tercerice esta parte. Yo he visto en diversas empresas que el psicólogo ocupacional hace bien su trabajo, hace su plan, sus capacitaciones, pero ya cuando voy a la parte de acompañamiento psicológico, de consejería, eh, qué importante es de que pueda también yo tener una mirada aparte. Me explico. El psicólogo ocupacional de por sí, cuando hace su plan, lo ideal es que pueda ser tercerizado. Pero a veces yo puedo ver que no, bueno, forma parte de la empresa y realiza su plan, no hay ningún problema. Pero ya llegando a este punto, si pongamos yo psicólogo ocupacional de una empresa, por ejemplo, UHC, yo hago lo que es las actividades de capacitación, de algún modo de fase diagnóstica y todo, pero ya en la parte del acompañamiento psicológico, sí es importante de que lo haga otra persona. Ahora, no es que la norma lo diga, pero es para que no haya de algún modo un posible sesgo, porque de algún modo también ha pasado de que a veces cuando el psicólogo quiere ya abarcar la parte de acompañamiento psicológico, puede haber cierta resistencia por parte de los trabajadores. Puede haber resistencia de, bueno, de decir, no decir, de algún modo, porque ya tomé un café con él hace un momento, fue un compañero que lo saludé, y puede generar cierta resistencia, ¿no? Diferente, claro, a un tema de una capacitación, que efectivamente ahí ya en una capacitación es un momento, hay una psicoeducación, hay un feedback en base a una dinámica, pero ahí queda. Pero ya en el acompañamiento psicológico vamos a hablar de temas ya muy personales y que justamente el hecho de que haya otra persona y que el psicólogo ocupacional trabaje junto con él
puede hacer de que, claro, el trabajador va a estar en confianza porque obviamente hay un tema también ético que va a respetar mucho más el psicólogo clínico, justamente porque se está hablando de cosas muy delicadas. Ahora, hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Qué acto se considera hostigamiento sexual? Justamente todo lo que es tanto temas físicos, temas de algún modo de tocamientos indebidos, comentarios sexistas, comentarios en doble sentido, que también pueda empezar a lastimar a la otra persona. Podemos decir que todo acto de índole sexual que va a generar de algún modo un malestar psicológico en la otra persona, ¿no? Incluso una cierta humillación que pueda tener la otra persona, sentirse de algún modo humillada por ese comentario. Acá yo siempre lo he comentado, cuando es tocamientos indebidos, como que la mayoría de personas lo puede entender, pero cuando se habla de comentarios, ¿no? Los comentarios en doble sentido, eh, como que es difícil entender de que eso puede hacer de algún modo que pueda lastimar, sobre todo si es que de algún modo toda la gente empieza, justo cuando se lanza ese comentario en doble sentido, todo el mundo se ríe, ¿no? Y uno tiene en el imaginario de que es aceptado por la empresa, ¿no? O es aceptado por todo, ¿no? Y que todo está bien. Pero efectivamente uno no se da cuenta de que, bueno, la otra persona pues se siente mal porque le ha faltado el respeto prácticamente. Y es justamente importante tomar conciencia de ello. Esos comentarios o esa defensa que uno tiene, ¿no? No, es que es tu mente que estás pensando eso. No, no es así, pues, no es así. O sea, uno tiene pues el suficiente criterio para darse cuenta que ese mensaje en doble sentido pues tiene una connotación sexual. Es evidente, ¿no? Y hay que de algún modo ahí ponerle el pare para justamente hablar con recursos humanos para decir qué está pasando. ¿Y qué debe hacer la empresa cuando recibe una denuncia? Lo que hay que hacer aquí es activar todo lo que es el protocolo contra el hostigamiento sexual, que es el trabajo en equipo de recursos humanos y el comité. Recursos humanos recibe la denuncia, puede ser de una manera física o digital, puedo tener mis formatos incluso, y yo después de eso lo comunico de algún modo al Ministerio de Trabajo, me comunico con el comité para que inicie la investigación y hablo con la persona que ha denunciado para empezar a brindarle el acta de derechos. Fíjense ustedes que en ningún momento yo le estoy preguntando, oye, ¿estás segura? Dame las pruebas, ¿qué pruebas tienes? No se está preguntando nada de eso. Porque en el reglamento es bien claro, el reglamento es claro. Si el trabajador lo menciona, yo tengo que inmediatamente comunicarlo al comité. Por eso se dice que acá, no acá esto no es un juego. Evidentemente, si alguien está denunciando es porque hay de algún modo una verdad que debe ser de algún modo investigada, pero hay que de algún modo apoyar a la víctima como tal. Todo ese proceso, evidentemente, lo hace el comité que investiga y brinda las sanciones, mejor dicho, brinda las recomendaciones y sobre todo las sanciones que va a emitir. Pero ojo, es importante mencionar, el comité es un investiga y sanciona, pero es importante acá mencionar que Recursos Humanos es el que emite el veredicto. O sea, el comité recibe que el informe final, donde la persona va a ser de algún modo retirada, va a ser suspendida, dependiendo la pena que de algún modo ha impuesto. Yo, recursos humanos, reviso esa evaluación y después yo doy justamente mi decisión. Ahora, me estoy adelantando un poquito, pero es importante mencionar. Acá puede haber ciertas confusiones de que, claro, el comité decide y el recursos humanos ad hoc obedece. No necesariamente, no necesariamente. Y acá justamente me estoy adelantando. Pero hay que decir que recursos humanos y el comité deben actuar de manera objetiva. La idea es que actúen de manera objetiva. Si de algún modo el comité
está actuando porque justo el denunciado es un amigo y iba a ser de algún modo suspendido, pero le llaman la atención. Recursos Humanos puede levantar la mano y decir, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Entonces, justamente por eso Recursos Humanos es como un freno. Pero me voy a la inversa. El comité trabajó objetivamente y Recursos Humanos de algún modo le dijeron que hay que ser despedido y Recursos Humanos dice que no, va a ser amonestado nomás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se obedeció al comité? Entonces la idea es que justamente en eso hay una especie de equilibrio también. Ahora, el enunciado puede pedir medidas de protección, por supuesto, está en su derecho recibir un acta de derechos que debe ser escrita y debe ser leída hacia el trabajador, que tiene derecho a lo que es el acompañamiento psicológico. No está obligado, por si acaso. No es que de algún modo tiene que obligatoriamente pasar por un acompañamiento psicológico pagado por la empresa. Eso ya lo verá el trabajador, pero el trabajador tiene el derecho de recibir justamente esa opción de recibir medidas de protección que pueden ser el cambio de puesto o de algún modo que la persona sea retirada y esté en una licencia, pero que la idea es que en esa medida de protección se interrumpa el acoso, el hostigamiento. La empresa está obligada a realizar dos capacitaciones, una capacitación anual al comité, una capacitación especializada y una capacitación ya a nivel general sobre los conceptos de hostigamiento, sobre también los conceptos de cómo es el proceso de investigación también, en líneas generales, a todas las personas. Ahora, no quiere decir que yo no pueda hacer más. Puedes realizar campañas, talleres, charlas de sensibilización, por supuesto, pero lo mínimo es que justamente el comité esté capacitado y que todas las personas puedan recibir las pautas generales de que acá en esta empresa hay un procedimiento de investigación, hay un comité, qué cosa es hostigamiento, qué cosa de algún modo no es hostigamiento sexual, etcétera. Acá justamente es la pregunta, porque sí, pues el comité es un organismo autónomo que tiene que investigar de manera objetiva, que brinda de algún modo, investiga y recomienda justamente las sanciones dispuestas. No es que de algún modo él va a sancionar, el Recursos Humanos recibe ese informe y va a dar justamente la pauta, pero es que tiene que haber de algún modo un cierto equilibrio y objetividad. Si de algún modo Recursos Humanos ve que cuando recibe el informe y Recursos Humanos también tiene su criterio, de que esta situación de hostigamiento, que de algún modo, bajo nuestro procedimiento contra el hostigamiento sexual, debería haber sido una sanción más drástica, pero le han puesto pues una llamada de atención o un memorándum, eh, mal haría el de recursos humanos de decir, bueno, no, pero eso es lo que dijo el comité. Pero si tú estás viendo que algo está pues mal, porque de algún modo lo has investigado, hay de algún modo también sentido que de algún modo tú tienes que darte cuenta. No es solamente, ah, no, pues el comité lo ha dicho, el comité se respeta. No es tanto así. Y también al revés, ¿no? Si de algún modo el comité ha realizado su investigación y yo, siendo el jefe de recursos humanos o el gerente, veo que le van a dar una dispuesta máxima de despido y yo digo, no, pero vamos a solamente a suspenderlo, no fue para tanto. Bueno, voy a tener que yo sustentar y voy a tener que dar una explicación yo después a la Sonafil de, bueno, cuáles son mis motivos de que cambié un poco la pena, porque efectivamente tengo que dar una explicación. O sea, al fin y al cabo, yo recursos humanos voy a tomar la decisión, pero si de algún modo yo voy a bajar la pena, voy a tener que sustentar bien, porque lo correcto, bueno, en el sentido lógico, quizá era muy probable que sea el tema de obedecer al comité. Es un equilibrio que se da de recursos humanos al comité como tal. Pero aquí la idea, al fin y al cabo, es que
tanto el comité como el área de recursos humanos actúe de manera objetiva. Si actúan de manera objetiva, lo que dictamina el comité lo va a repetir el de recursos humanos y se acabó. Se acabó prácticamente la historia. No, no es que de algún modo yo voy a cambiar o voy a disminuir nada, porque es prácticamente lo que dijo el comité que investigó de manera objetiva. Pero evidentemente, si veo que el comité no está realizando, o mejor dicho, esta pena, lo vuelvo a repetir, de este caso, le ha puesto un memorándum, pero debió haber sido una suspensión o despido, yo puedo ahí hacer una revisión del caso, porque si yo simplemente lo mando a la zona FIL, pues diciendo que ya cumplí, quiere decir pues que algo de algún modo no ha funcionado, porque efectivamente siempre toda esta investigación va a ser para el cuidado de la víctima. La víctima siempre tiene que estar protegida. ¿Tá? Monitoreo psicosocial. ¿Cada cuánto debe realizarse un monitoreo psicosocial? En sí, no es que generalmente se ha dispuesto que, claro, cada año se debe hacer un monitoreo, ¿no? Un monitoreo como tal, pero no es que sea específico de que sea cada año. Va a depender mucho acá del criterio que tenga la empresa, porque a lo mejor durante estos 6 meses han existido diversos desafíos a nivel de clima, a nivel de temas también de exigencia de trabajo, mucha rotación. Disculpen. Y que efectivamente hace la necesidad de hacer un nuevo monitoreo. La ley no te lo va a impedir. Pero lo correcto es que al menos 6 meses espere para poder hacer un buen monitoreo psicosocial. Porque ya si se hace a veces cada 2 meses o 3 meses, no va a ser tan significativo, ¿no? Al menos mínimo esperar 6 meses, que sería lo ideal. Y si es que no hay tiempo para hacer cada 6 meses, ya al menos al año, que es lo que se pide. ¿Qué instrumentos puedo utilizar para evaluar los peligros y riesgos psicosociales? En este caso, nosotros tenemos una metodología peruana, el CENSOPAS-COPSO, que ya fue aperturada en el 2022 y cada año psicólogos se están capacitando para poder realizar esta metodología, que es se trabaja de manera virtual, ¿no? En la plataforma del CENSOPAS. Es una metodología muy útil y validada en el Perú. Es la única validada en el Perú. Han existido otras metodologías peruanas que son muy interesantes, pero lamentablemente no se ha podido encontrar cierta información de estudio. Es importante mencionar que cuando reciban un instrumento psicológico, una batería, ¿no? También se investiga un poco los estudios de dónde vienen, ¿no? ¿Cuáles son los estudios que de algún modo respaldan a esa batería, ¿no? Por ejemplo, el Listas está recontraestudiado, la Llaveriana también en Colombia, el suceso de Listas en Chile también, aunque ahora ya ha cambiado, el suceso ahora ha evolucionado, tiene otro nombre en Chile, una metodología ya incluso complementa los peligros y los riesgos, ¿no? O sea, prácticamente hace un monitoreo integral ahí, muy interesante. Y que acá en Perú tenemos el Sensopas que está siempre en desarrollo y crecimiento. Ahora, ¿legalmente estoy obligado? No, no estoy obligado a utilizar por una norma que menciona. Lamentablemente no tenemos una normativa peruana que diga específicamente las directrices de cómo hacer un monitoreo psicosocial. Bueno, fuera que existiera pronto, pero sí se da el sentido de que cuando se hace el monitoreo deben realizarse con métodos científicos evaluados ya en otros países y validados, ¿no? Y claro, efectivamente, los más cercanos, ¿no? A nuestra realidad colombiana o la chilena, ¿no? Muy cercanos, o inclusive hasta la española, el ISTAS 21 como tal. Los resultados del monitoreo deben ser compartidos a los trabajadores, sí, pero en líneas generales es importante dar un informe general. Siempre cuando se hace un monitoreo psicosocial, siempre se tiene que guardar el anonimato.
La parte interna, la parte integral, o sea, la parte de algún modo eh, de los registros internos que yo voy a tener en mi Excel, ¿no? Que eso puedo compartirlo con el medio ocupacional para poder hacer, para complementar con la vigilancia médica, que es importante. Hay un tema ético, evidentemente hay un tema de confidencialidad como tal, pero a los trabajadores es importante darles los resultados para que se vea, se exprese que esto es de algún modo transparente. Vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. ¿El monitoreo psicosocial reemplaza las capacitaciones? No. El monitoreo psicosocial es una medida de intervención primaria, pero no reemplaza una capacitación, ¿no? Capacitación implica de que yo voy a adquirir conocimientos, efectivamente, va a haber un tema de psicoeducación, una retroalimentación, voy a adquirir nuevas herramientas, nuevas destrezas, pero en el monitoreo psicosocial, cuando yo participo, yo estoy participando del monitoreo, de una encuesta que me va a llevar a una evaluación y un informe. Muy bien, ya lo había mencionado, no es que sea obligatorio usar el CELSOPAS, pero es la opción más válida en el Perú, obviamente, porque es la creada en nuestra tierra, efectivamente. Pero si puedo yo utilizar encuestas complementarias o quizá en esta ocasión quiero utilizar el método de la llaveriana, adicionando también quizá otros instrumentos más de riesgo psicosocial, lo puedes hacer. Pero ya cuando empiezas a también a agregar nuevos métodos, con mayor razón es importante que ya un psicólogo acreditado pueda dirigir esta batería que vas a empezar a implementar a una empresa. ¿Ya? Porque se ha visto que, claro, cuando se hacen los monitoreos psicosociales, el de toda la vida, el de las encuestas, es simplemente que se manda una encuesta y ya. Incluso, bueno, hay otras profesiones que la hacen la evaluación, porque simplemente es hacer que realicen la encuesta. Bueno, no es que eso en realidad, lo ideal es que un psicólogo lo haga, vamos a ser claros, ¿no? Y mucho más un psicólogo si es que yo voy a empezar a realizar otras metodologías como el listas 21 como la llaveriana, que quiero yo adicionar también ya evaluaciones para burnout, fatiga, etcétera. Con mayor razón tiene que ser ya un psicólogo ocupacional especializado en monitoreos. No, justamente acá lo estoy diciendo, tal cual, puedes utilizarlo, pero sí que sean métodos validados, revisar sus estudios previos para no utilizar algo que simplemente me lo pasaron y que bueno, está bonito, pero no tiene ningún estudio, ningún fundamento. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, aquí nuevamente otro viernes más. Muchísimas gracias a los que se mantienen todavía conectados. Este webinar tenía un significado especial. Realmente sí es un significado especial porque UHC cumple 17 años de creación, de tener una meta clara que es básicamente salvar vidas mediante el conocimiento, mediante la instrucción técnica y mediante el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, ustedes han sido parte de esto. Sé que muchos ahorita están en celebraciones, en temas pues de fiesta, de reuniones, de cerrar cosas también de ver planes, de ver cómo nos va a ir o qué objetivos vamos a cumplir y todo eso, ¿no? O qué objetivos nuevos nos vamos a trazar. En Coaches es lo mismo prácticamente. Nosotros también formamos parte, pues, de esta comunidad responsable que realmente tiene en miras cumplir, no, cumplir no, pero no solamente por cumplir, sino realmente hacer un cambio y trascender, ¿no? Y involucrarse, ¿no? Comprometerse. Entonces, yo feliz de estar aquí, feliz de poder acompañarlos. Estamos de fiesta, entonces esa era un poquito la idea de este webinar,
acompañarlos con las preguntas, por como lo hemos venido haciendo en el 2025. Hemos estado contestando muchas de sus consultas, de sus dudas, y eso es lo que queremos hacer. Queremos ser este consultor que si tienes alguna duda está para ayudarte, está para aprender juntos, quizás inclusive, o aprender de ti. Entonces, esa es un poco nuestra idea con este webinar. Queríamos también tener un consolidado de muchas de las preguntas que hemos tenido a lo largo del año. Algunas han sido más complejas que otras, algunas obviamente pues son demasiado específicas, ¿no? Entonces, el día de hoy ya obviamente, gracias Mari, gracias Mari. Gracias, sí, gracias a todos los que nos están saludando. Yo la verdad es que quisiera es un poco comentarles, ¿no? O mejor dicho, responder las preguntas que se han estado haciendo en el chat, que creo que aún no se han contestado, porque sí, nuestro tiempito pues ya está bastante, ya estamos sobre la hora y sé que tienen todos cosas que hacer. Entonces la idea es un poquito contestar las preguntas que he estado leyendo también, ¿no? Algunas son preguntas eh, bastante importantes, ¿no? Que hay que de todas maneras contestar. Entonces, esa es un poquito la idea. Y luego vamos a tener también quizás la oportunidad de abrir micrófonos y contestar algunas preguntas también de parte de ustedes, ¿no? Entonces, saludarlos, ya los he saludado a varios, agradecerles y procedo a contestar las consultas. Sí, gracias. Gracias. Bueno, acá ya había una consulta creo que fue de Paola Vázquez, que no sé si Paola todavía estará aquí, que dice con respecto a la periodicidad para la ejecución de las auditorías Mintra, la empresa, ¿cómo puede identificar si es o no de alto riesgo? ¿Dónde puede ver esa información? Bueno, una empresa que es de alto riesgo pertenece pues a un sector específico, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver dentro de el anexo que ha tenido algunos cambios, me parece, si no me equivoco, fue el último cambio el año pasado, si no me equivoco. Este anexo, que forma parte de la norma que aplica para las empresas de alto riesgo, nos da una especificación por el SIU que nosotros tengamos, que nos indica si estamos o no dentro de las empresas de alto riesgo. Hay veces en que no forzosamente vas a ser una empresa de alto riesgo, digamos la mía, ¿no? Nosotros somos una empresa consultora que tiene personal especializado, que tiene supervisores, que tiene psicólogos, que tiene médicos, que tiene enfermera, eh, pero que finalmente hace un trabajo, o sea, tiene una sede administrativa, se puede decir, ¿no? No es que tengamos maquinarias o cosas que estemos usando como en otro tipo de empresas. Sin embargo, nuestros clientes, la mayoría, casi todos, son de la industria dura, entonces son de la industria y por ello nosotros tenemos que también cumplir con esos requerimientos. Entonces, a veces no es solo que yo soy de alto riesgo porque tengo este tema de estar dentro de la lista, ¿no? Sino que también a veces puede ser que yo tenga esa necesidad por cumplimiento de mi cliente, ¿no? Entonces hay que analizar dos cosas. Entonces hay que analizar si soy dentro del cumplimiento del cliente o de repente también inclusive podría ser considerado un requisito del cliente, ¿no? La auditoría Mintra es una auditoría, es como una auditoría que está basada en requisito legal aplicable eh, y también puede servir para que tú evalúes tu sistema de gestión de forma anual, que es una obligación legal. Entonces, podrías tú sacarle jugo a esa auditoría Mintra, que obviamente está centrada en hacerla cada 2 años para empresas de alto riesgo y cada 3 años para empresas de bajo riesgo. Esto ya lo mencionó Lili. Entonces, es también considerar quizás un tema contractual o a veces hasta solicitudes de los clientes directas donde ellos necesitan que la auditoría sea hecha por un auditor acreditado, ¿no? Eso es un poquito.
Ok, a ver, otra de las consultas es sobre la auditoría Mintra. ¿Podría explicar un poquito más sobre cada tiempo corresponde a las empresas? Sí, bueno, la norma es el DS 014. Ahí se establece claramente a qué se le llama también auditor registrado, cuál es el proceso también para validar un auditor, que también lo explicó Lili. Y también está sobre los tiempos, ¿no? Si son cada 2 años, ya se los mencioné, es de alto riesgo, cada 3 años de bajo riesgo. Pero hay una salvedad, si eres de bajo riesgo y tienes menos de 10 trabajadores, no hay obligación para que hagas tu auditoría Mintra, ¿no? Sin embargo, considero que siempre tener una mirada, siempre tener una evaluación de alguien externo con las capacidades y las competencias, siempre es importante. Entonces, la auditoría Mintra te puede servir como tu auditoría de revisión anual, que es un cumplimiento legal, así que no estaría tan alejado de algo que tú puedes hacer, ¿correcto? Entonces, siempre es importante considerar eso. Otra de las preguntas es, buenos días, ¿los capacitadores deben tener alguna acreditación para brindar capacitaciones? Pues sí, por supuesto, ¿no? O sea, a ver, eh, yo no contrataría a nadie que no tenga la calificación para que pueda impartir el conocimiento. O sea, ¿de qué me serviría contratar a alguien, a un formador, un facilitador, que no tenga estas acreditaciones? Sería una pérdida total de recursos, ¿no? De tiempo, de recursos, de mi gente y sobre todo podría poner en riesgo la operación, porque no sé qué cosa va a enseñar. Entonces siempre es importante evaluar a los facilitadores, evaluar no solamente su calificación, porque también he visto mucho en el mercado que podrían tener cursos de 600 horas, 260 horas, lo pones delante y le haces 3 preguntas y no sabe contestar, no sabe responder. Nosotros cuando hacemos una selección de facilitadores que pertenecen a QHC, hay consultas, hay preguntas, hay exámenes que tienen que pasar, competencias que tienen que cumplir. No solamente es el papel, es que demuestre. Y también que tenga esa experiencia de campo. O sea, ¿qué hago yo con un capacitador de trabajos en altura que nunca en su vida se ha puesto un arnés? O alguien que dicte investigación de accidentes que nunca ha pasado por una investigación de accidentes ni tampoco por un accidente. Entonces, lo que va a facilitar es una mera teoría, pero realmente no ha vivido la experiencia. Y la experiencia te da otro tipo de calificaciones. Entonces, cuando tú has estado en una emergencia, cuando tú has respondido, cuando tú has agarrado una manguera, cuando tú has hecho una investigación, cuando tú has reportado, cuando tú te has presentado a gerencia y has tenido que explicar un incidente, tus competencias son otras, tus calificaciones son otras. Entonces, eso siempre es importante considerarlo antes de contratar a cualquier facilitador. El que brinde las capacitaciones tiene una gran responsabilidad porque es tu gente a la que está formando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con a quién consideramos para darle esa responsabilidad, que es muy grande. Entonces, hemos hablado a lo largo del año de muchos puntos críticos de la formación y de la mala formación y de las cosas que se deben medir en formación. Es importante también medir eso, evaluar al capacitador eh, a todo nivel, ¿no? Básicamente no solamente el trabajador, también el supervisor, el capataz puede evaluarlo, podría tener una mayor evaluación si es que yo voy más allá, ¿no? Por ejemplo, ya veo el comportamiento de la gente en campo, ya veo si esta capacitación y generó algún cambio de actitud con el trabajador. Entonces, eso me va a dar un aval de decir, oye, esta capacitación sí realmente caló, sí realmente fue efectiva, sí realmente sirvió. Veo a mi gente más comprometida o veo a mi gente que se está cuidando mejor. Entonces, sí hay una diferencia que a veces debemos de verificar y debemos de ver en campo y no solamente en un examen. Eso también lo conversamos en este 2025. Hemos conversado mucho sobre eso. Y cómo evaluarlo más allá del mero examen, ¿no? Ángel nos pregunta, según la ley, son 4 capacitaciones anuales.
y estas no son suficientes cuando lo consulta la SUNAFIL. Por supuesto que no son suficientes, y lo he dicho muchas veces. Aspiro el día, o sea, realmente quiero que exista el día de todo corazón en el que ese artículo lo retire, porque ese artículo ha causado mucho daño. Es un artículo que no sé a quién se le ocurrió, pero es de mucho pesar. No puedo yo limitar mis capacitaciones a tener 4 y decir que estas son suficientes. Y con eso que me baste. Por supuesto que no. Eso es algo que no se debe hacer. Las 4 capacitaciones quizás que puedas, que son obligatorias, todo el mundo dice las capacitaciones obligatorias. La formación no puede ser una cuestión obligatoria. La formación es parte de un proceso de necesidad formativa que tú tienes de tu puesto de trabajo. Y las necesidades formativas parten por una estrategia diferente, por herramientas que tienen que ser consideradas de forma diferente. No podemos nosotros decir que vamos a capacitar a todos por igual o con las 4 capacitaciones que se le den a las 300 personas es suficiente y ya está, porque eso es dejar prácticamente la evaluación de riesgo o los controles de esta evaluación de riesgo al azar, porque si tú estás considerando que para poder hacer ese trabajo necesitas formación, imagínense que estamos hablando solamente de riesgo eléctrico o contacto con energía eléctrica. ¿Ustedes creen que 4 capacitaciones sobre ergonomía, el otrito también que siempre dictan es hiper, ¿no? Siempre es lo mismo, hiper, ergonomía, la legislación, ¿y qué otra cosa más? De repente alguna otra cosita más, que siempre los veo, porque prácticamente es lo mismo, se copian todos y es igual, con esas 4 capacitaciones, ¡hey, ya soy un empresario y ya cumplí con esas 4! Eso es mediocridad. O sea, realmente tú tienes que ver cuál es la necesidad que tienes de tus puestos de trabajo. Y después de eso, esa necesidad y de haber evaluado bien, analizado bien el riesgo, decide qué necesita tu gente, en qué nivel está para poder que hagas digamos que un uso del recurso económico, porque obviamente la formación cuesta y la buena formación cuesta más, pero que valga la pena, que realmente te evite este accidente, que te evite el incidente, que te ayude en tu operación, ¿no? Entonces, si seguimos pensando en 4 y que con esto basta, por supuesto que no es así. No es así, porque se tiene que ver mucho más allá, se tiene que ver qué es lo que estamos formando, a quién estamos formando, ¿no? Y cuál es esa necesidad. Recuerden que siempre, siempre es importante, ¿no? A veces nos han pedido a nosotros que les demos las 4 capacitaciones. ¿Pueden darme las 4 capacitaciones de ley? O sea, ¿cuáles? No lo sé. O sea, ¿tienes idea siquiera? ¿Has mapeado tu hiper? ¿Has revisado? ¿Has analizado cuál es el proceso más riesgoso, la máquina más riesgosa? O sea, hay muchas cosas que tienen que valorar ahí. Ok. eh, Luego está la capacitación, la puede realizar el ingeniero de seguridad de la empresa o tiene que ser una empresa externa. La norma no dice realmente quién va a dar la capacitación, pero sí te da los requisitos que debe obviamente generar, pues son una competencia, que tiene que ser calificado, esta persona obviamente tiene que tener experiencia, tiene que poder también tener las herramientas para poder llegar al trabajador, porque a veces puede tener el conocimiento, pero no llega o no estar todavía entrenado para ser facilitador. No todos podemos serlo, así que esa parte también es importante evaluarla, ¿no? No tiene forzosamente que hacer la ley no te dice que tienes que contratar una consultora para que te dicte un curso, porque suponiendo que tú tienes a un supervisor que tiene 20 años en una máquina, que tiene mucha experiencia, que tiene todo el conocimiento y también que tiene la facilidad de poder transmitir el conocimiento, perfecto, con él hazlo. No hay nadie mejor que él, que conoce bien. Pero si estás dudando o quieres que el supervisor de seguridad
te arregle todo y te edite toda tu malla, ahí podrías tener un error, porque quizás el supervisor maneje algunos temas o puede manejarlos, pero solo de forma superficial. Ahí tú tienes que evaluar cuál es tu necesidad formativa. Necesitas que la empresa, que el trabajador conozca, os conozca, porque conocer es una cosa. Yo puedo conocer de muchos temas, por ejemplo, de vigilancia médica, pero no voy a conocer nada tan a profundidad como mi médico ocupacional. No voy a poder llegar a ese nivel porque yo no he estudiado la carrera de medicina ocupacional. Yo soy ingeniera química, entonces mi conocimiento es básicamente general, ¿no? Pero si por ejemplo, yo voy a tener que elegir a alguien y no tengo, digamos, que otra persona que el supervisor, elijan pues los temas que sean ellos más calificados, los temas que manejen mejor y lo demás podrían tercerizarlo o enviarlos a cursos externos, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Luego pregunta John Cuadros, en la selección del auditor Mintra, ¿podría explicar el proceso y las evidencias a contemplar en caso sea solicitado? Bueno, el auditor Mintra tiene un proceso que está dentro del DS-014. Ese proceso donde se tiene que esperar las tachas, si no me equivoco, hay como 48 horas, si no me equivoco, para hacer las tachas. Eh, y luego las tachas se hacen en dos niveles, las tachas por el comité y las tachas por los trabajadores. Son dos tipos de oportunidades de selección. No solamente está el comité, también están los trabajadores. Y luego, una vez que estén publicados, se elige al auditor que tenga las mejores calificaciones, que el comité lo haya aprobado y que el comité obviamente haya considerado porque por su CV, por su currículum y su experiencia sea el más idóneo, ¿no? No es tan sencillo, que también nos ha pasado muchas veces, en que nos dicen, que quieren contratar a hacer una auditoría Mintra, no hay problema, pero nosotros siempre enviamos una terna para que la evalúe el comité y a veces no entendían, oye, ¿por qué me envías? Yo solamente quiero hacer la auditoría Mintra. Sí, pero vas a necesitar evaluar a varias personas, no solo a una. Por eso es cuando dicen, ok, solamente necesito un auditor, yo me imagino que evaluarán entre varios auditores, porque no puedes valorar solamente uno, mínimo tienen que ser dos. Ok, eso también está dentro de la norma. Todas las capacitaciones del programa de capacitaciones en seguridad deben estar en el plan de capacitaciones que tiene la empresa. Claro, lo que pasa es que nosotros sabemos que hay tres programas, ¿verdad? Uno es el programa de capacitaciones. Y el programa de capacitaciones es justamente lo que te dice, o sea, el compromiso de la organización de cuándo va a ser, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué metas va a usar, qué indicador va a usar y cuáles son las actividades que va a hacer. Entonces, si tú sacas tu programa formativo de este programa, o sea, un programa formativo alterno, eh, digamos que no debería de ser porque para poder hacerle el seguimiento, para poder tenerlo en consideración, pues definitivamente necesitas seguir este tipo de actividad, de indicador, de meta, de presupuesto, porque tienes una idea. Ahora, si es una capacitación en otro que no es seguridad solo en trabajo, en otro rubro, en otra actividad, por ejemplo, voy a capacitarlo pues ya eh, no sé, en un programa de contabilidad, un programa contable. Ya, entonces ahí no digamos que el programa, recuerden, es el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. No es el programa para todo. Tú puedes tener tus programas alternos, puedes tener tu programa para el área de contabilidad, puedes capacitar a comercial, puedes capacitar a logística, pero este de seguridad y salud en el trabajo, manténlo en el programa para que puedas hacerle el seguimiento. Sobre todo para que tú puedas revisar
y plantearte otros objetivos a largo plazo. Porque si no lo pones, pues entonces no vas a poder medirlo, no vas a saber qué indicador tuvo, si cumplió la meta, si se hicieron las actividades, etc. Luego está que las capacitaciones, a ver, Fran Gómez, Fran Gómez nos pregunta si según el programa de capacitaciones, un trabajador contratado en el año, por ejemplo, en octubre, no logra tener las 4 capacitaciones obligatorias, ¿es justificable? Ya. Regresamos otra vez a las 4 capacitaciones. Realmente no es algo como que debe tener, o sea, si ingresó en diciembre, suponiendo que ingresa, por ejemplo, hoy, ingresa el 5 de diciembre, ¿qué? ¿Tú le vas a dar las 4 capacitaciones? Eso no importa. O sea, eso no es relevante. No es relevante que tú tengas las 4 capacitaciones. A mí lo que me importa es que hayas revisado su puesto de trabajo, que el control de formación que hayas considerado para ese puesto de trabajo se esté cumpliendo. Porque eso es lo que va a evitar que la persona se accidente. O sea, que tú le des las cuatro capacitaciones de paporreta en un día, ¿no? Porque eso también lo he visto. Este, ¿eso qué significa? Cumplimiento. Nada más. Pero no sé si ese puesto necesita esa formación. No sé o sea, si esa persona para hacer ese trabajo necesita tener, por ejemplo, formación en riesgo eléctrico, bloqueo etiquetado, trabajo en altura, etcétera, porque se va a subir, porque va a estar anclado, porque tiene que trabajar con energía. Eso es lo que importa, que lo hayas formado en eso. Eso es lo que importa, eso es lo que nos debe interesar. Independientemente de que sean 4, las 5, las 20, es el proceso formativo que debe de tener para ponerlo en el riesgo y que luego podría pasarte la factura como que lo ha hecho, ¿no? Y que se caiga. Lo peor sería que se caiga a las semanas nada más de estar trabajando y que se constituya un mortal. Entonces, ahí olvídate. O sea, la multa que tienes y la responsabilidad directa que existe ahora, o sea, olvídate de que se te fue, pues te salió por la ventana el presupuesto, ¿no? Todo por no revisar antes qué necesitas para ese puesto, qué competencias se necesitan. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, dejemos de mirar tanto el tema de necesito 4 y si ya estoy en diciembre y ya voy a terminar el año, entonces le voy a dar las 4 y ya está. Eso no es relevante realmente, eso no es relevante. Ah, Gerardo Chávez dice, para entidades públicas exige el reglamento de constitución del comité. El reglamento, como lo dijo Lili también, cualquier documento, reglamento, manual, protocolo, procedimiento que tengan del comité es una práctica que, si bien es cierto, no es legalmente obligatoria, deberían de tenerla, porque es una forma de cómo yo voy a gestionar mi comité. Y cuando no la tienes, terminas haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo que me indique cómo lo que voy a gestionar, puedo tener conocimiento de cómo es mi organización, porque cada organización es única. Entonces podría decir, en mi organización no hay el suficiente número, por ejemplo, de personal de confianza o de dirección. Ya, entonces esa es mi realidad. Mi realidad es esa, pero yo la pongo, obviamente, yo tengo que considerar que con esa es que voy a gestionar mi comité, con esa realidad. No estoy viendo forzosamente eh, cómo funciona en otras empresas, sino cómo funciona para mí. Claro, obviamente yo tengo que cumplir legalmente, pero por el tipo de organización podría darse, y yo lo he visto muchas veces, en que solamente haya personal de confianza, tal cual, solo personal de confianza y dirección, y no hay ningún trabajador. Todos están puestos como personal de confianza y dirección, por un tema de la organización, estratégico. La organización puede decidir cómo va a funcionar. Pero para eso obviamente tiene que eh, gestionar, documentar,
hacer un acta, indicar que así funciona su organización, para que en cualquier visita no vaya a estar en un incumplimiento. Entonces, yo tengo mi reglamento, yo funciono así, así se gestiona. Es más, si es posible, enviar una carta a Sunafil y decirle, yo gestiono así mi organización, la organización se está gestionando así, desde corporativamente, inclusive, así que así es como voy a hacer yo las elecciones, así es como voy a gestionar el comité, etcétera, ¿no? O sea, hay cosas que no todo puede estar en la norma, se los he dicho muchas veces. Muchas veces la norma llega hasta un punto y desde ahí ya no puede llegar al detalle. Y las organizaciones, cada una es diferente a la otra. Entonces, hagan las consultas, pidan los permisos, establezcan pues las actas respectivas, los informes respectivos. Ok. Si una empresa donde son 5 trabajadores y todos somos gerentes o dueños, habría problema si uno de ellos, a pesar de ser persona de confianza, es designado. Mira, por ejemplo, ese es un caso que también se da mucho, ¿no? Los gerentes y solamente hay gerentes y todos son responsables, entonces son de confianza y dirección y solamente son 5. Pero alguien se tiene que hacer responsable de la seguridad, entonces se eligen entre ellos. Pero esa es una forma de una organización muy particular. Y obviamente necesita tener a alguien que se encargue o sea, los trabajadores, por más que sean trabajadores de confianza o de dirección, siguen siendo trabajadores. Y en ese sentido puede ser diferente, ¿no? Ok, con respecto al comité de SCT o supervisor, en el caso de una empresa que tiene 2 trabajadores y uno supervisor operativo y una gerente, ¿cómo se procede? Ok, pero si tú tienes 2 trabajadores, no te aplica tener un comité. Con respecto al comité o supervisor, en el caso de una empresa que tiene 2 trabajadores, uno supervisor y operativo y una gerente, ¿cómo se procede? Bueno, se procede a elegir a la persona que es posible elegirla, ¿no? Que es el trabajador, que no va a ser el gerente. Pero en ese caso sería la persona que recae la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, que la gestiona, ¿no? Como supervisor. En la empresa tenemos 50 personas, dice Diana Nolasco, es en planilla, pero solo tenemos 3 personas que son personas de confianza, entonces por parte del empleador, pues le faltaría pues a veces una persona como un miembro de suplente, ¿no? No alcanzaría a tener 2 miembros. Esa también es una organización específica, una organización pues que tiene esta singularidad, ¿no? Que tiene menos trabajadores de confianza y dirección y no le alcanza para ser los suplentes. No va a ponerse a elegir cualquiera de confianza porque la organización no lo requiere tampoco. Entonces, en ese caso se establece pues estos procedimientos, protocolos, actas, para poder evidenciar que obviamente, a pesar de estar fuera, es una forma de trabajo de la empresa, la forma como se trabaja y se especifica, ¿no? Y si se requiere, se envía toda esta información a Sunafil colocándolo ya digamos que en algo un poco más, digamos que más formal, si quieren decirlo, ¿no? No solamente yo estoy diciendo por mi lado lo voy a hacer así, sino que también me estoy haciendo transparente ante la entidad, ante el fiscalizador, y yo digo, bueno, esta es la forma de cómo se gestiona mi organización, y así es como lo voy a llevar. ¿Hay algún desafío con eso, algún problema con eso? Y ya se verá esa parte, ¿no? Luego está, si una empresa terceriza sus trabajos y tiene a su cargo distintas empresas para labores, lo cual llega a 80 personas aproximadamente, debe de haber su comité con los supervisores o comités de cada empresa tercerizada. Ya, ok. Cuando tú tercerizas, y luego también es como que tener 4 personas y luego después de esas 4 personas tienes 300, 200 personas y todo está tercerizado. ¿Es posible también que pase? Sí, es posible que pase. Pero todas estas empresas con las que tú tercerizas, hay que tener 2 cosas importantes con cuidado con eso.
Porque tú puedes tercerizar cosas, pero no el core del negocio. Eso también es importante. Eh, Porque puedes tener problemas por eso. O sea, a veces se tercerizan las cosas para desligarse un poco de la responsabilidad, pero eso ya se vio que no es así. Entonces, la idea aquí es solicitar y hacer controles contractuales para estos terceros, que ellos obviamente son los que tienen que cumplir. Ellos deben tener sus comités electos, porque yo estoy tercerizando una empresa. Si estoy tercerizo todo a una empresa tercerizo, pero no estoy tercerizando personas, porque en ese caso sí es otro tipo de situación. Hay que tener mucho cuidado con eso de la tercerización, ¿no? O sea, una cosa es que yo tercerice parte de, del negocio, pero no es forzosamente el core de mi negocio, eh, a que yo tercerice todo y solamente sea una persona, por ejemplo, que también lo he visto, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y cada empresa debe tener su propio sistema de gestión y por tanto su supervisor también. Es necesario que se entregue una copia del acta a los miembros del comité. De las actas que se realizan, sí, por supuesto. Si el empleador no quiere identificarlos por ser una empresa pequeña y refiere que todos se conocen, si el empleador no quiere identificarlos, identificar a los miembros del comité, bueno, identificar a los miembros del comité es una obligación legal, ¿no? Todos los miembros del comité deben ser identificados. Y si el empleador no quiere identificarlos por ser una empresa pequeña y refiere que todos se conocen, es algo absurdo porque está yendo en contra de la ley. Tienes que decirle, ok, esto te va a costar tanto. Cuando hables con él, dile, esto te va a costar tanto, ¿no? O sea, por no darle un photocheck, un PIN o algo que lo identifique, pues eso te va a costar una multa. Considerando la empresa de 40 trabajadores, el número de miembros suplentes debe ser igual al número de los titulares. Si es así, ¿en qué supuestos es válido no cumplir con ello? ¿Qué pasa si solo se tiene personal? Eso ya lo contesté. Hagan un reglamento, hagan un protocolo, hagan un procedimiento, hagan un manual. Es una empresa pequeña donde solo hay un trabajador en planilla y se le ha nombrado personal de confianza. En este caso, el trabajador sería el único supervisor, pero coloquen el acta respectiva que eso está pasando. Toda empresa que debe tener un buen acompañamiento psicológico, a pesar de que son 8 personas, independientemente del número de personas, el acompañamiento psicológico es parte del plan preventivo que pide el reglamento de la ley de salud mental. No es algo optativo, es algo que está en la ley. O sea, la ley de salud mental tiene un reglamento. Si es verdad que no te dice forzosamente que tienes que tener tal cosa o que tienes que tener un plan aprobado por un psicólogo, esas cosas no, pero sí te dice que tienes que tener un seguimiento, que tienes que tener un acompañamiento, que tienes que tener un plan de prevención para este tema de salud mental, ¿no? Y ahí podrías estar considerando el acompañamiento psicológico, que lo puedes tener, como en muchos casos nosotros lo tenemos por horas, el acompañamiento de Rodrigo, con empresas se tiene por puntos, por horas, por sedes. Buen día, ¿cuántos tiene que ser por un externo? Buenos días, Betsy dice, en cuanto a capacitaciones, ¿estas tienen que ser por un externo? Creo que eso ya lo contesté. Bueno, gracias a todos por el aniversario. Buen día, Auditoría Mitre de bajo riesgo, no es 2 años y de alto riesgo cada año. No, eso es así. De bajo riesgo es cada 2 años y de alto riesgo, perdón, de bajo riesgo es cada 3 años y de bajo riesgo es cada 2 años. Así es. Y si tienes menos de 10 trabajadores y eres de bajo riesgo, no es necesario. O sea, no es una obligación legal. Ojo. Felicitaciones, gracias, gracias. Ah, SBC, así es, Lili. SBC también es algo muy común, no sé por qué lo dictan. El Ministerio de Trabajo es una dictan cursos en el anexo 6. ¿Estos son válidos para mi cumplimiento? Eso sí que no lo sé. No sé si el Ministerio de Trabajo dicta los cursos de la matriz minera. Bueno, si lo dictan y tienes un certificado y esto tienes forma de evaluarlo
y tienes forma de evaluar a ese capacitador y realmente es una buena formación, me imagino que sí lo pueden validar. Esa parte no sabría, ¿no? Porque mucho depende de la mina. La mina a veces te pide que sea tales consideraciones o tales características de la formación. La auditoría evalúa el cumplimiento, el doctor José pregunta, la auditoría evalúa el cumplimiento del programa de capacitación, muy al margen del momento de ingreso. Ahora, cada puesto exige una inducción de ingreso específico por cada puesto. Así es, así es. Hay dos tipos de inducciones, y eso también lo hemos visto. Las inducciones generales, donde tú le explicas al trabajador recién ingresa cómo funciona la organización, cuáles son las áreas, cómo es que se funcionan cada una de ellas, etcétera. Pero hay una inducción que es la específica, que se tiene que hacer en el puesto de trabajo, que se tiene que hacer por su mando, por la persona que va a estar a cargo de ese puesto, y se tiene que dar in situ. ¿Por qué? Porque el trabajador debe conocer cuáles son los peligros de su puesto y de su entorno. Por eso es que se hace capacitación específica y que es diferente a la capacitación general. A otra pregunta de SIG, que no sé cómo se llama. Un auditor externo, por ejemplo, en una homologación observa la matriz HIPER pidiendo más riesgos, más peligros. ¿Debería modificar la HIPER o al final el análisis lo hizo la persona que vive día a día en la empresa? Yo creo que las auditorías deben ser consideradas también como un ojo crítico, como un ojo fresco o como un ojo aparte, ¿no? A veces cuando yo estoy inmerso mucho tiempo, por más que conozca bien la operación, la conozco bien, pero hay cosas de la rutina que me impiden ver, tener un panorama más objetivo, más amplio también, ¿no? Y también quizás el auditor venga con un conocimiento adicional, que no está de más valorarlo. Entonces la auditoría no se debe mirar como, ay, qué miedo la auditoría, ¿no? O sea, eso no es así. Al contrario, yo creo que la auditoría nos ayuda muchísimo a decirnos, oye, estás así, ¿no? Obviamente hecha por un buen auditor. Por eso es tan importante que cuando tú elijas sea pues a la persona idónea, porque yo he visto también auditores que la verdad es que el auditor no está aquí para lanzar supuestos, no está aquí, no está tampoco para decir lo que a él le parece. O sea, no es una cuestión de mera subjetividad. Eso también es importante. Su criterio está basado en justamente esto que él viene a hacer, que es hacer un análisis de brechas, un análisis entre el cumplimiento o donde se base, por ejemplo, si es ISO, si es Mintra, es legal, ¿no? Y decirte cuál es la brecha que existe, basado en un criterio, pero no en decir, ay, me parece que, o deberías de, o esto lo puedes hacer así, porque no está ahí como consejero, está ahí como auditor. Entonces el auditor es independiente, nos da esa mirada objetiva, basada en un criterio con el cual está auditando. Entonces sí es importante de que si es cierto, se va a considerar, él también te puede decir que, por ejemplo, el peligro de salud mental o de riesgo psicosocial no lo has considerado. O sea, eso te lo puede decir también, ¿no? Porque obviamente lo ve en el hiper y dice, el riesgo psicosocial no ha sido considerado o el peligro psicosocial no ha sido considerado, no se evalúa el riesgo y tienes monitoreos que están por encima, por ejemplo, del burnout o tienes algún problema con una población de tu empresa, entonces ahí él podría intervenir y decirte que existe evidencia, ¿no? Porque para auditores trabaja así. Existe evidencia de que tú tienes formas de identificar que sí hay un peligro psicosocial en este puesto y por ende debió de haberse evaluado. Entonces es mucho más allá de simplemente decir, el auditor puede decirme lo que le da la gana, no, pero sí puedes usar su información, sí puedes también apreciar ese valor que va a entregar, siempre y cuando
vuelvo a decirlo, sea un buen auditor. Por eso es importante seleccionar a la persona más idónea. Ok, el comité de SST tiene que, ¿qué dice acá? María Macetas dice que el comité tiene que aprobar el IPR en línea base. No. El comité participa del IPR, igual que los trabajadores participan, pero no aprueban. Los resultados del monitoreo psicosocial, igual que el médico, ¿ah? Una vez me dijeron en una auditoría que no tenía la firma del médico. ¿Y dónde dice que tengo que tener la firma del médico mi hiper? ¿Y tiene que intervenir? Sí. Por supuesto que lo he hecho intervenir, pero no hay nada en la norma que me diga que tenga que tener mi hiper una firma del médico. Los resultados del monitoreo psicosocial se deben comunicar a los trabajadores. Sí, de forma general. Creo que esto ya lo contestó Rodrigo. Ser parte del comité supervisor de usted no es obligatorio. ¿Qué pasa si nadie quiere ser parte de esto? Bueno, creo que eso también ya lo contestaron, si no me equivoco. Bueno, si nadie quiere ser parte, recuerden que si bien es cierto yo me puedo postular, también puedo ser postulado por alguien más. Entonces, hay esas opciones también. ¿A qué o qué entidades del auditor Mitra informan los resultados de la auditoría realizada? Bueno, ellos tienen pues, un portal donde informan no es tanto que informen los resultados, sino que lo cargan ahí, porque obviamente ellos tienen una responsabilidad, por eso tienen un número asociado, por eso tienen una acreditación. Y no te tengan miedo de eso, ¿no? Eso realmente no, porque muchos piensan, voy a hacer la auditoría Mintra y luego de Sunafil se va a enterar de mis falencias y luego me va a venir a fastidiar. No funciona así. No funciona así. Sí, el auditor es acreditado va a levantar sus no conformidades, va a seguir todo su proceso, va a cargar la información, pero Sunafil no va a estar viendo la carga de todos los auditores que existen, ¿no? O sea, por ahí no va el proceso fiscalizador, por si acaso. Ok, dice que ¿cómo establecer un plan de acción de acuerdo al informe de monitoreo de riesgo psicosocial? Bueno, esto probablemente haya sido para Rodrigo, ¿no? ¿Cómo establecer un plan de acción de acuerdo al informe de monitoreo de riesgo psicosocial? Bueno, hay muchas formas de cómo o sea, por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros hacemos un monitoreo, los resultados son evaluados por la persona que está haciendo el ergónomo, psicólogo y higienista, y ellos proponen dos cosas importantes. Primero, todo lo que está en desviación de requisito legal es prioritario y necesita un plan de acción. Y también nosotros proponemos acciones para que puedan, por ejemplo, comprar un ventilador, comprar un extractor o establecer un punto de apertura, cosas que realmente se tengan que hacer porque están yendo en contra de la normativa o de los límites permisibles y esa es una solución, ¿no? O sea, el que te hace el monitoreo debe darte estas soluciones para que tenga sentido hacerlo, ¿no? O sea, no puede decirte, ah, ya, mira, estás afuera, ya está. No, sino ¿qué concluye? ¿En qué concluye? Porque él es el profesional. Yo concluyo que en este caso se tiene que hacer tal cosa, o se debe programar, o se tiene que evaluar la compra de tal cosa, o se tiene que eh, abrir una ventana, no sé, o cambiar un mobiliario, o mover tal cosa. O sea, eso es un plan de acción. Y obviamente después tú lo cargas y le haces el seguimiento respectivo, ¿no? Cuando se cierra o si se mantiene abierta. Entonces, esas cosas ya es responsabilidad de la organización. Pero sí, todo parte de un plan de acción que esté dentro del informe, ¿no? Definitivamente, ¿no? Tenemos Alguien acá sigue. no dice, el comité SST, la principal de empresa contratista minera, puede firmar los IPC línea base en un proyecto minero hasta que se elige el comité SSO del proyecto. Dice 60 días. A ver, si tú eres una empresa que sabe que va a laborar en una mina, que va a ingresar, que va a tener esa necesidad de tener documentos, tanto aprobados como en ejecución, desarrollo, o que van a tener que necesitar formar al personal, no puedo, pues, el mismo día que yo entro a la mina, ponerme a pensar que yo voy a hacer el comité en ese momento.
Porque no es que, de la noche a la mañana ya tengo mi ingreso a la mina y ya voy a empezar a trabajar. No. Por eso el tema de planificar, es importante considerar documentos y registros dentro del proceso de planificación. Entonces, si tú sabes que tú vas a tener la necesidad de tener un comité electo, que ya tenga los programas aprobados, el plan aprobado, el reglamento aprobado y todo eso, entonces, ¿cómo vas a empezar el primer día y recién vas a elegir a tu comité? Eso no se puede hacer. O sea, porque antes necesitas toda una planificación. Necesitas tener a la gente formada, necesitas tener un entrenamiento, necesitas tener un hipervalidado. Porque no es que yo a ciegas me voy a meter a una mina a trabajar. Yo ya sé perfectamente a qué voy a entrar. Si voy a hacer manejo, si yo voy a hacer voy a estar en el área de metalmecánica o de repente voy a estar no sé, en exploraciones. O sea, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. No es algo como que ya, formo ahí, empiezo y ya, de aquí cuento 60. No, pues, no, es una planificación previa. Por eso aquí no es que, la minera me puede hacer el favorcito de aprobarme las cosas. No, no puede hacerte ningún favorcito. Tiene que ser planificado correctamente. Todo tiene que ser planificado correctamente, ¿no? Considerando que tu gente ya va a estar preparada, entrenada, ya va a tener todas las competencias, su inducción, va a tener todo lo que necesita para empezar a elaborar. No empezar a elaborar y luego ponerme a hacer, porque es prácticamente como poner en riesgo a alguien y no saber nada. O sea, es como lo mismo que ha pasado muchas veces. El nuevo que entra y que no, es que todavía su capacitación de riesgo o de trabajo en altura le toca en marzo, ¿no? Pero él entró en enero y así lo subiste. Y sabiendo que no tenía ninguna capacitación, ¿responsabilidad de quién es eso? O sea, tú no puedes ponerlo en riesgo si él no tiene el conocimiento suficiente, si no tiene las competencias, si no tiene la calificación. Entonces, eso son responsabilidades del empleador. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por su paciencia. Ya son las 11 y nos hemos pasado muchísimo tiempo, pero igual quería saludarlos, no quería dejar de pasar este día porque es nuestro aniversario, el aniversario de la empresa. Gracias por las 101 personas aún conectadas que han tenido toda la paciencia de estar con nosotros. Espero que estas cosas que nosotros compartimos les sea de ayuda, ¿no? Porque básicamente aquí lo que nos importa es decirle, oye, está bien lo que estás haciendo, yo no dudo mucho que tengas toda la intención, pero hay mucho más por hacer, hay mucho más por conocer, ¿no? Entonces, yo quería dejarles esta lámina también porque es importante que dejemos de asustarnos y comencemos a gestionar. Hay muchas cosas que nosotros hacemos de susto. No, vienes una FIL y te puede multar y con 40.000, 50.000, 160.000 soles y no sé qué. Ya, sí, eso probablemente sea verdad. Y si estás incumpliendo, de hecho, que es verdad. Pero el sistema de gestión no puede ser considerado ni un trámite ni un castigo. Debe ser una herramienta para ordenar, para prevenir y para decidir. Cuando tú la quieres así, cuando tú la vives así, cuando tú vives el sistema de gestión como tu aliado, entonces no vas a tener miedo. Entonces, este año debemos que comenzar a mirar de otra forma. Menos miedo, más control. Menos documentos para cumplir, más gestión útil. Menos reacción, más prevención. Porque algunos dicen, no, es que yo sí hago seguridad. El otro día bueno, también era del área de administración, pero me dijo, no, es que yo sí, hacemos seguridad, todos tienen su SCTR. Ya, ok, perfecto, sí. Entonces me di cuenta, o sea, no han entendido realmente que el SCTR es una obligación legal, es como tener un extintor, es lo mismo. Tener un extintor, lo tienes que tener, sí, y tiene que estar entrenado, sí, y tiene que usarse cuando haya el incendio.
¿El SSTR sirve? Sí. ¿Tiene que estar actualizado? Sí. Solo sirve cuando hay alguien que se accidentó, porque si no, no sirve. No significa que no lo tengas que tener, pero no sirve. Entonces, la idea es, ni la mirada es preventiva, la mirada no es reactiva. Por eso cuando me dicen, yo ya hice todas mis capacitaciones, así cuáles fueron, primeros auxilios, prevención de incendios, no sé qué cosa. La prevención de incendios ni los primeros auxilios son considerados dentro de las capacitaciones reglamentarias, porque son capacitaciones que están direccionadas a una gestión reactiva, no una gestión preventiva. Y yo lo que quiero es evitar que haya el incendio. Yo lo que quiero es evitar que la gente se accidente, que se enferme o que le pase algo. Yo quiero anticiparme. Yo no quiero estar usándolo. Más bien, si no lo usas, genial. Si no lo usas, si tu instintor no lo usas nunca, genial. Excelente. ¿No? O sea, no significa que no debas saber usarlo. Por supuesto que tengo que saber. Pero lo que me refiero es que la gestión esta, de a veces lo que nosotros consideramos es reactiva. No significa que no se tenga que hacer, porque hay obligación legal de entrenar a brigadas, de capacitar, de tener un plan de respuesta a emergencia. Pero recuerden cuándo se usa y es mejor que no pase nada a que tenga que usar. Menos excusa y más madurez. Sunafil no define tu sistema. O sea, si tú haces tu sistema considerando Sunafil siempre, tu sistema está realmente condenado a morir. La operación es la que define el sistema de gestión. ¿Cómo conversa tu sistema con la operación? Eso es lo más importante. ¿Cómo conversa tu sistema con la operación? Eso es lo que queremos llegar. Entonces, hay que dirigir nuestros riesgos, no hay que correr detrás de ellos, sino hay que dirigirlos. Hay que ver realmente cómo esto impacta en mi negocio, cómo impacta en mi organización, o cómo yo puedo hacer que se viva el día a día del sistema de gestión. Porque eso es al final lo que va a generar esta cultura que todos queremos llegar. Cuando hablan de cultura, de seguridad de salud en trabajo, de cultura de seguridad o cultura preventiva, pues eso es ligada a que viva con mi organización, a que viva con mi negocio, para que pueda ser algo útil y no sea simplemente un documento aparte, adicional, tedioso, ¿no? Lo que tengo que hacer. No, es que realmente converse con la operación. Eso al final es lo más importante, ¿no? Bueno, solo quería despedirme con esto. Son 17 años de respeto, de nuestra visión, de lo que nosotros queremos para el Perú, un Perú más seguro, con una cultura de prevención más madura, 17 años de perseverancia también en esta misión, capacitando. Tratamos de inspirar también con estos webinars que no tienen costo. Hacer un webinar realmente es todo un trabajo, hay un trabajo de por medio. Agradecer a Lili, agradecer a Rodrigo, por favor, que siempre ellos están aquí apoyándonos en los webinars. Y también es un tiempo de investigación, es un tiempo de decir, ¿cómo puedo hacer que puedan entender esta parte o hacerla mejor? ¿No? Es tiempo, es dedicación. Y eso realmente se valora, ¿no? Y es para ustedes realmente, eh, porque tenemos un compromiso más allá de tener sola la empresa y obviamente, de tener los clientes que también nos apoyan, ¿no? Pero también es un compromiso de poder brindar, de poder responder y poder también agradecer de esta forma a todo lo que nos ha dado la comunidad, ¿no? Nos ha dado sus seguimientos, la oportunidad de llegar, la oportunidad de llegar a donde están, y la oportunidad sobre todo de poder contribuir con lo que ustedes también están haciendo. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Estamos creciendo sobre nuestra base de valores, sobre el trabajo que estamos haciendo día a día. Agradecer a cada uno de los chicos de la empresa también. Voy a aprovechar para agradecerles a ellos también, porque ellos forman parte de lo que es QHC. Sin ellos no existiría QHC. Y, y agradecer a la comunidad y a nuestros clientes que siempre están con nosotros mirando el webinar, revisando la información. Agradecerles por continuar con nosotros. Seguimos aquí, seguimos aprendiendo, seguimos construyendo. Y agradecerles simplemente, ¿no? Gracias a todos y felices 17 años, QHC.
y gracias a todos por permanecer con nosotros.